Bien, entonces vamos a continuar con la... Va, en realidad empezar, porque la otra vez no di como una pequeña introducción. Vamos a empezar con soluciones. Después cualquier cosa, como esta parte tiene teoría, como que empezaría ya, ¿sí? Después cualquier cosa al final de la tercera videollamada, que yo hago siempre 3 videollamadas, ahí vemos si tienen algún problema de estequiometría ahí pendiente, ¿sí? O alguna pregunta anterior. Pero ya como que arranco con esto, así no nos atrasamos. Bien, entonces, ¿se acuerdan que lo que di la clase pasada es que soluciones era, lo habíamos visto cuando vimos la clasificación de los sistemas materiales, en los cuales teníamos sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos? Bueno, las soluciones son sistemas homogéneos. En realidad las soluciones son mezclas de sustancias puras. Entonces no voy a encontrar en una solución una sola molécula, sino que van a haber varias moléculas. Las sustancias puras pueden ser sustancias simples, por ejemplo, el oxígeno, nitrógeno, por ejemplo, los gases, vieron que teníamos sustancias simples a veces, o pueden ser compuestos. Entonces, lo importante es que las soluciones son mezclas homogéneas que resisten los procedimientos mecánicos de análisis. ¿Qué significa? Que yo no puedo, por ejemplo, separar una solución o los compuestos de una solución con una filtración, por ejemplo, porque van a pasar por el papel de filtro. Como que no tiene sentido. Los mecánicos son para separar sistemas heterogéneos. Pero sí los físicos porque, perdón, al revés, resisten. Sí, los mecánicos está bien, pero no los físicos. Los físicos generalmente es con temperatura. Entonces, por ejemplo, ¿con qué separábamos las soluciones? Con las destilaciones. La destilación simple y la destilación fraccionada, que se acuerdan que estaba en la guía número 1. Que la destilación simple era para separar una solución, justamente, pero era de sólido en un líquido. Entonces el sólido te va quedando en el recipiente, ¿sí? En el balón de destilación, y del otro lado se va a recuperar el agua, por ejemplo, ¿no? Si el solvente es el agua. ¿Y qué utilizaban las destilaciones? Y dos cambios físicos. Utilizaba la evaporación y después la condensación. Por eso son métodos físicos de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, por eso está este cuadrito que dice: las soluciones son mezclas homogéneas que en consecuencia resisten los procedimientos mecánicos de análisis, no se puede separar mecánicamente, pero no los físicos. Entonces, el tamaño de las partículas para que sean sistemas homogéneos tienen que ser inferiores a la milésima de micra, o sea, muy pequeños, cosa que no se pueden ver al microscopio ni óptico ni electrónico. Entonces son sistemas totalmente homogéneos, como para tener en cuenta, ¿no? ¿Y de qué están formados entonces las soluciones? Están formadas por soluto y solvente. Es lo mismo, chicos, es lo mismo disoluto que soluto, con una o sea, disoluto en vez de soluto. Es exactamente lo mismo. Y disolvente es lo mismo que solvente. Lo mismo que solución, es lo mismo que disolución. Yo cuando digo disolución, es la solución que está formándose. Entonces, siempre la solución va a estar formada por la suma del soluto más el solvente. Si yo, por ejemplo, tengo 20 gramos de soluto y 20 gramos de solvente, ¿cuánto tengo de solución? 40 gramos. O sea, yo puedo sumar las masas del soluto más el solvente, me va a dar la masa total. Ojo, yo no puedo sumar volumen con masa. Esto tengámoslo en cuenta, que es lo mismo que física, lo mismo que cualquier cosa, ¿no? O sea, matemática. No puedo sumar distintas unidades. Eso pónganselo en la cabeza, ¿sí? Si a mí me dan un problema en lo cual yo miro que están en distintas unidades, algo voy a tener que cambiar para llevar a la misma unidad. Entonces, ¿puedo sumar masa de soluto más masa de solvente? Perfecto.
porque ahí voy a tener la masa de la solución. ¿Sí? Ven que ahí está echando la persona, ¿sí?, el soluto al solvente. Entonces, ¿qué tiene? Es toda la solución. Pero ves que podés tener masa y con volumen, ¿no es cierto? Entonces, ojo, yo no puedo sumar, tengo que sumar, si a mí me dan el volumen, voy a tener que pasarlo, o sea, el solvente en volumen, voy a tener que pasarlo a masa para poder sumar, si quiero saber, por ejemplo, la masa de la solución. Igual ya se los voy a explicar todo eso, pero es para que ustedes sepan que siempre la masa del soluto más la masa del solvente es la masa de la solución. Ojo, y también pueden haber muchos solutos en un solvente, por ejemplo. Yo puedo tener, qué sé yo, cloruro de sodio, más carbonato de sodio, más el agua, que sería el solvente. O sea, puedes tener 2 solutos, ¿no? O 3 solutos. Eso también puede pasar. Entonces, ¿cómo clasificamos a las soluciones? Puede ser según el estado de agregación, significa el estado físico en el que se encuentran las soluciones. Por ejemplo, podemos tener soluciones sólidas, no es que son siempre líquidas. Puedes tener soluciones sólidas, que puede ser el sólido en sólido, significa el soluto que es sólido y el solvente que es sólido. Esto también lleva a algo que expliqué también en la clase pasada. El estado de la solución siempre es o sea, equivale al estado que tiene el solvente, porque el solvente es el que está en mayor cantidad. Entonces es obvio que si, por ejemplo, el solvente está en estado líquido, que la solución esté en estado líquido. Es muy común, salvo muy, muy pocas excepciones, siempre pasa eso. Entonces, sólido en sólido hay un pequeño ejemplo acá de cada una, así que ahí para que los vayan conociendo. Por ejemplo, se llaman las aleaciones, que es muy de los metales, ¿no? Por ejemplo, el bronce. El bronce es un sistema homogéneo y es una mezcla homogénea, es una solución, y que está formado por cobre, zinc y estaño. El bronce, que lo conocemos todos, es una aleación sólido con sólido. Y el acero, por ejemplo, ¿no? Que es hierro con carbono, ¿ven? Que es una mezcla homogénea. Puede ser también un líquido en un sólido, o sea, el soluto que es líquido, pero el solvente es sólido. Entonces, ¿cómo va a ser la solución? Va a ser sólida, ¿no? ¿Qué son las amalgamas? Que es, por ejemplo, cualquier disolución de un metal, por ejemplo, en mercurio, ¿sí? Entonces, generalmente son las amalgamas las que usan también los dentistas. Son líquidos en sólidos. Y gas en sólido, acá hay por ejemplo, un hidrógeno, es muy raro. Acá hay un ejemplo que dice hidrógeno ocluido en paladio, ¿sí? Es un gas, el hidrógeno, el paladio es un metal, pero es muy raro. Pero puede haber, ¿sí? Puede haber como este ejemplo. ¿Cuándo puede ser la solución líquida? Ven que los solventes son líquidos, ¿sí? Entonces, sólido en líquido, esa hay un montón, la famosa salmuera, ¿no? Que uno pone en agua, pone sal, ¿no? Es sólidos en líquidos. Mismo el agua de la canilla es un sólido, es una solución líquida. Puede ser líquido en líquido, por ejemplo, los alcohol un preparado de alcohol en agua, ¿no? Mismo el alcohol que uno compra, ¿vieron que dice 98, 95%? Eso es un líquido líquido. La que preparamos nosotros ahora, por toda la historia del COVID, ¿vieron que dice el 70%? Es una solución que preparamos. Miren, sin pensar en química, la gente está haciendo y preparando una solución. ¿Qué significa? 70 gramos, por ejemplo, de alcohol o volumen, vamos a hablar en volumen porque es más fácil medir el volumen que está pesando, ¿no? 70 mililitros, por ejemplo, ¿no? 70 mililitros de alcohol, ¿sí? ¿En cuánto de agua? Con 30 de agua, ¿sí? Y entonces tenés la solución o el 100 al 100, ¿sí? En 100 mililitros vas a obtener de solución. Pues es muy poquito.
pero bueno, sería así la parte, ¿no? Eso estamos haciendo una solución líquido en líquido. Ácido acético, por ejemplo, en agua, etc. Y gas en líquido es la soda, la clásica soda que nosotros tomamos, ¿sí? Es anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, en agua. Pero hay un millón, muchísimas, ¿no? De gas en líquido. Pero la soda, como para que piensen, que es la clásica solución en gas en líquido. Y soluciones gaseosas es cuando el disolvente es un gas, también rarísimas, pero puede ocurrir. Bueno, la de gas en gas no es tan rara, porque el aire es una solución gaseosa, de gas en gas. Vieron que el aire está formado por un 70%, 78, casi 80, ¿no? De nitrógeno, 20% de oxígeno, un 1% de argón, 0,03 de dióxido de carbono. Bueno, sería gas en gas, una solución gaseosa. También puede ser sólido en gas, por ejemplo, el yodo cuando se volatiliza en el aire, ¿sí? Si yo tengo, o la naftalina cuando se volatiliza en el aire, ¿sí? Pasa al estado gaseoso. Y líquido en gas, por ejemplo, el vapor de agua que hay en el aire, ¿sí? Que a veces dicen humedad tanto por ciento. Bueno, sería una solución el aire, porque hay un líquido en gas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Son todos ejemplos de soluciones que nos podemos llegar a encontrar en el examen. Después dice punto número 2, según el soluto, que se ioniza o no. ¿Se acuerdan cómo se ioniza, se disocia? ¿Qué significaba? Que se separaba en anión y cation. ¿Se acuerdan quién disociaban? Los ácidos, las bases y las sales. Hay que aprendérselo, recordar los compuestos, ¿no? Entonces son esas cuando vos tenés un soluto, que es un ácido, un hidróxido, ¿sí? Que son las bases, y una sal, generalmente en el agua, ¿sí? Van a ser soluciones iónicas, porque estos solutos se ionizan, van a pasar a ser anión y cation. Eso se llama soluciones iónicas. Las soluciones moleculares cuando no pasa eso, cuando vos disolvés ese soluto pero no se separa en anión y cation, ¿sí? Por ejemplo, un azúcar en agua, ¿no? No se va a dividir en anión y cation porque no es una sustancia que disocie. Por ejemplo, los óxidos, ¿se acuerdan? Que tampoco. Bueno, los azúcares tampoco, los lípidos tampoco. Las proteínas, bueno, tampoco. A no ser que sean aminoácidos, de que eso ya después lo vamos a ver en orgánica, y sí se pueden ionizar. También puede ser de acuerdo a la concentración. Y ahí viene todo el mundo de soluciones y todos los métodos de concentración que tenemos que empezar a aprendernos, ¿no? ¿Qué es la concentración? Primero y principal, porque uno dice, la concentración, sí. Pero ¿qué es la concentración de una solución? Es la relación, entonces, entre la cantidad de soluto, acá lo marca bien, entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, o la cantidad de solución. Depende vos lo que quieras expresar, ¿sí? El soluto lo podés expresar en masa o volumen, y el solvente o la solución en masa o volumen. Eso no hay problema. Entonces voy a hacer como un pequeño ejemplo para que se entienda. Si yo, por ejemplo, a mí me están diciendo, ¿sí? En la tele, que tengo que preparar para combatir al COVID con un mínimo, ¿no? De 70% una solución de alcohol, ¿sí? De alcohol etílico, obviamente. Es etílico, me están diciendo. ¿Qué voy a hacer? En el cosito, en el vaporizador, ¿no? En el vaporizador. Voy a poner, si yo quiero preparar, por ejemplo, 100 mililitros, ¿sí? Para hacerlo más fácil la cuenta.
Si yo quiero preparar 100 mililitros, ¿qué voy a poner? 70 mililitros ¿de qué? De alcohol. ¿Y cuánto de agua voy a poner? 30. ¿Sí? Entonces yo tengo 70 más 30. ¿Qué tengo? La solución de 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, esto es la solución completita. Esto es el solvente y esto es el alcohol. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar la solución de acuerdo. La cantidad de soluto, ven que estoy diciendo es alcohol etílico, ¿sí? 70 mililitros, ¿sí? Y lo puedo expresar con respecto a qué. ¿A qué lo estamos expresando? ¿Con respecto a quién? A la solución, ¿sí? Estoy diciendo un 70%. Significa que 70 son 70 mililitros de alcohol. ¿En cuánto? En 100 mililitros, en 100, sí, en 100 mililitros, está bien, de solución. ¿Sí? Lo estoy expresando en solución, en todo el frasquito, todo lo que tiene que haber ahí. Pero si yo lo quiero expresar por en cada 100 de agua por disolvente, ahí cambia, ya tengo que hacer otra cuentita, ¿sí? Porque yo lo voy a expresar en 100 mililitros de solvente. A mí me piden, pero ¿en cuánto? ¿Cuál sería la cantidad o el porcentaje, ¿no? De soluto, pero por cantidad de solvente. Entonces acá tendría que hacer, vamos a hacer una regla de 3, pero después ya hay fórmulas y todo. Entonces, ¿cómo sería? Voy a cambiar de color. ¿Sí? Entonces sería 130 mililitros. Yo tengo, ¿qué cosa? Acompañado. 70 mililitros de alcohol. 100, esto vamos a poner H2O, 100 mililitros de agua. X. ¿Sí? Acá lo voy a calcular. 100 por 70 dividido 3. Hice cualquier cosa. Dividido 30. No sé por qué dije 3. 233. ¿Sí? Coma 33 me da. Mililitros. Entonces, acá, esta es más difícil, obviamente. Generalmente, ¿cómo se expresa la solución de alcohol? Y sobre solución, es más fácil. Pero si yo la expresara por solvente, sería 233,33 mililitros por 100 mililitros ¿de quién? De solvente. Entonces, no es que solamente se expresa sobre la solución, sino que también lo puedo expresar por el solvente. Todo esto lo vamos a volver a repasar también para ver las unidades de concentración. ¿Sí? ¿Se ve la cuentita? Sí, está bien, porque al más mililitros de agua, sí, está bien, más mililitros de agua, más, obviamente, soluto. Entonces, tenemos una clasificación, de acuerdo a la concentración, en 3 partes, como lo vemos ahí en el gráfico. La saturada, la sobresaturada y la no saturada. Que es no saturada, también se le dice insaturada. También lo pueden encontrar así. Bueno, saturada. ¿Qué sería la saturada? No es que está, uno por ahí piensa en saturada y piensa que está pasada de soluto. No, sino que contiene tanto soluto disuelto como es capaz de contener a cierta temperatura. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un límite de soluto a una temperatura, o sea que va a variar según la temperatura, esto es re importante,
tengo un límite de soluto que se disuelve en el solvente. Si yo agrego más soluto, ¿qué le va a pasar? Se va a ir abajo del recipiente, o sea, va a precipitar. ¿Se acuerdan la palabra precipitar? Que iba hacia abajo, decantaba. ¿Sí? La saturada es cuando llega a ese punto justo, que está diluida. La saturada está diluida, no pasó esa precipitación, no ocurrió, está justo en el límite. Si paso ese límite, que empieza a precipitar el soluto a una determinada temperatura, ¿cómo se va a llamar? Sobresaturada. Se sobresaturó. Quiere decir que ya ese solvente a una determinada temperatura ya no aguanta más el soluto. Entonces, ¿qué hace? Ya voy a tener un sistema heterogéneo ahí. Se va a transformar, porque ya no aguanta ser una mezcla homogénea. ¿Vieron cuando uno le pone azúcar, azúcar, azúcar? No sé si el que no, él o la que no se pone azúcar, por ahí mucha azúcar, pero vio que en algún momento, si a una persona le queda azúcar abajo, por más que lo revuelva. Bueno, ¿por qué pasó eso? Porque obtuvo una solución sobresaturada. Que si ustedes vieron por ahí, no pasa cuando yo saco la pava, por ejemplo, y armo el té, o el café, o lo que sea. Ahí se disuelve bien. Pero ¿qué empieza a pasar cuando empieza a disminuir la temperatura del té? Se empieza a precipitar el azúcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende la solución, la concentración, la solubilidad en realidad va a ser, depende de la temperatura. Por eso es muy importante la temperatura. Y la insaturada, la no saturada es cuando es menor cantidad de soluto, es muy poco. Entonces, no precipita nada, o sea, es justamente la que podría ser disuelto a una temperatura determinada. ¿Se entiende esto así con mis palabras? Ya después están bien las definiciones de cada cosa, porque ustedes tienen que determinar, estoy viendo en el chat ahí. Muy bien, Anto, muy bien tu pregunta, dice, entonces el solvente no siempre es el que está en mayor cantidad. En la mayoría de los casos sí, el solvente es el que está en mayor cantidad, en la mayoría, pero justamente el ejemplo que estamos teniendo ahora con el COVID, de la solución esta del 70% de alcohol etílico, es al revés, es la excepción. Porque a mí me interesa, en realidad, el alcohol, no el agua. ¿Sí? A mí me interesa que haya alcohol para matar al coronavirus, no me interesa el agua. Entonces, la solución se denomina solución 70% alcohol etílico. Y en este caso el solvente es el que está en mayor cantidad. O sea, el soluto, perdón, es el que está en mayor cantidad. Entonces puede pasar, no siempre. Está bien, Anto, como lo planteaste. En la mayoría de los casos sí, pero justamente en el ejemplo que les di es la excepción. Porque en realidad interesa el alcohol, no me interesa el agua, por más que el agua esté en menor cantidad. Muy bien. Bien, voy a sacar esto. Entonces ahí, bueno, empieza, esto está todo lo que recién expliqué, así que lo paso. Entonces ahí tienen ustedes la explicación, ¿no? Soluciones con ejemplito, que está buenísimo. Soluciones saturadas. Entonces, son aquellas soluciones que a una temperatura determinada no aceptan mayor cantidad de soluto en la solución. O sea, hasta ahí llega, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que contenga 36 gramos de dicha sal en 100 gramos de agua, a 20 grados, ven que tengo que ver bien la temperatura, porque por ahí a más grados cambia la solución saturada, ¿sí? Pero esa concentración de 36 gramos en 100 gramos de agua a 20 grados es una solución saturada. O sea que puede cambiar si yo cambio la temperatura. Ojo ahí. Soluciones no saturadas o insaturadas.
son aquellas soluciones que contienen una cantidad de soluto en solución inferior a la de la saturada. ¿Sí? O sea, está totalmente el sistema homogéneo en nuestra solución, ¿no? Pero se puede clasificar en dos, en concentradas y diluidas. La solución concentrada es aquella en la cual la cantidad de soluto está próxima a la saturación, o sea, es que es la más, lo dice la palabra, ¿no? No es que tenemos que pensar mucho, es la más concentrada, ¿sí? Está justo casi a la de saturación. Pongámosle en nuestro ejemplo 34 gramos, vieron que era 36 la saturación, en 100 gramos de agua 20 grados. Bueno, acá la concentrada sería 34 gramos en 100 gramos de agua. O sea que está justo a 36, no es 36. Por eso sería insaturada. Porque saturada sería justo 36 gramos. Pero insaturada, 34, perfecto, insaturada. Pero dentro sería concentrada. Ahora, la diluida sería que está más lejos a la de 36. Por ejemplo, sería 2 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua a 20 grados, ¿sí? Porque seguimos comparándolo con los 36 que son a 20 grados. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el punto? Porque dijimos, hay un punto donde nos dice que la solución es saturada. Bueno, ¿qué punto nos dice que la solución es o concentrada o diluida? O sea, 2 gramos está bien, es diluida y 34 gramos es concentrada. Pero, ¿cuál es el punto límite entre cada uno? O sea, la concentración que me diferencia la concentrada y la diluida. Bueno, eso se llama concentración eutéctica. Es aquella en la cual la solución se comporta como si fuera una sustancia pura, ¿sí? O sea, hay una concentración que delimita la diluida y la concentrada que se va a comportar como si fuera una sustancia pura, esa solución. Por ejemplo, en este ejemplo de los 36 gramos de saturación en 100 gramos de agua a 20 grados, la eutéctica sería 23,5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. O sea que si tiene menos de 23,5 es diluida, si tiene más de 23,5 hasta 35,99 sería concentrada. Ya 36 sería saturada. ¿Sí? Estos son todos datos experimentales. Yo no puedo saber, no me pueden preguntar, ¿y cuál es la concentración saturada del nitrato de potasio a 28 grados? Imposible saberlo, son tablas y tablas, ¿no? Por eso en los problemas, tal vez lo tengamos que sacar o nos lo dan, pero nos dan datos como para sacarlo. No podemos estudiar todas las tablas de temperatura con concentraciones, ¿sí? Y con los compuestos. Lo aclaro para que no se estén imaginando cosas. Si tiene 23, claro, si tiene 23, Nair, 5, ¿sí? La concentración sería concentrada, ¿sí? Justo en ese es concentrada. Diluidas que se halla por debajo de esa concentración. ¿Sí? Sería 23,4999, ponele. ¿Sí? Ahí sería diluida. 23,5 podríamos decir que ya es concentrada. Muy bien tu pregunta. Y las sobresaturadas sería que está más arriba de 36, obviamente, ¿no? Por ejemplo, 38 gramos en 100 gramos de agua, una solución saturada que a 20 grados se sobresatura. Quiere decir que se va a ir hacia el fondo del recipiente. ¿Sí? Yo lo voy a empezar a anotar, ¿no es cierto? Pero a 20 grados. Precipita el exceso de soluto. Por eso lo vemos al final.
en el fondo del recipiente. Pero, vuelvo a repetir porque es muy importante y lo preguntan siempre, esa concentración, ¿sí?, de saturación, sobresaturada y insaturada, va a variar con la temperatura. Porque, por ejemplo, una solución saturada, si se calienta, ¿sí?, va a variar, ¿sí?, va a cambiar. No va a ser la misma concentración. Porque, por ejemplo, una sobresaturada, que es a 20 grados sobresaturada, si se aumenta la temperatura, por ahí va a ser insaturada. Por eso todo depende de la temperatura. Mismo piensen, ¿no? Es lógica. Uno lo hace en la cocina cuando se prepara un té. Vos te echas mucho azúcar, lo pueden probar, y con el agua bastante caliente, casi hirviendo, se va a solubilizar el azúcar, pero después cuando se empieza a enfriar, el azúcar va hacia el fondo. Por eso dicen, ay, mira, se cayó todo el azúcar al fondo. Y sí, porque se empezó a enfriar, entonces cambió la concentración, o sea, la concentración sigue siendo igual. Lo que cambia, ¿qué cosa es lo que sale acá? La solubilidad, justo la concentración del saturado, de cuando es saturado, esa es la que cambia. Entonces, la concentración de saturación, por ejemplo, vuelvo con el mismo ejemplito, ¿no? Los 20 grados de los 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua es saturada. Entonces, es la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados. Pero cuando está a 100, va a cambiar esa solubilidad, ¿sí? Tal vez sea más gramos, porque está a 100 grados. La temperatura de la solución. Entonces yo voy a poder echar más sal o más azúcar o lo que sea disoluto. Si es menos, la temperatura generalmente va a necesitar menos cantidad, porque cuanto más temperatura hay, generalmente aumenta la solubilidad. Entonces, ¿qué es la solubilidad? Saco eso. De un soluto en un solvente. Está dada por la concentración de la solución saturada a una determinada temperatura. Así, por ejemplo, si se pregunta acerca de la solubilidad del cloruro de sodio en agua, es la de 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, ¿no? Entonces sería justa la concentración de saturación, pero siempre, siempre, y vuelvo a repetir, aunque sea pesada, es determinada por la temperatura. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí?, en la bibliografía, seguramente, no creo que no les preguntan, nunca van a tener que hacer estas gráficas, ¿sí? Por ahí adentro de la facultad, si tienen químico, laboratorio, sí la van a hacer, ahí sí. Alguna tecnicatura en laboratorio seguro lo hacen, porque viven preparando soluciones en el laboratorio. Sí van a tener que trabajar con curvas, pero se las presento para que ustedes sepan. Entonces, si yo pongo en abscisas la temperatura y en ordenadas la concentración, y voy a, para cada soluto, ven que son distintos, acá por ejemplo el cloruro de sodio hidratado, ¿sí? Acá por ejemplo muestra cómo aumenta la de dihidratado, tetrahidratado, o por ejemplo el sulfato de sodio, el sulfato de aluminio, nitrato de potasio. ¿Ven cómo tiene? Miren el cloruro de sodio, es más chiquita el aumento. Cuando aumenta la temperatura, ¿sí?, generalmente la concentración de la solubilidad aumenta. Excepción, por ejemplo, en sulfato de sodio, que hace un pico bastante grande, ¿sí?, a los 20 grados, 20, 30 grados, pero después empieza a bajar. Eso también puede pasar, pero en la mayoría, si estamos viendo, aumenta. En la mayoría de las concentraciones de las solubilidades aumentan a medida que aumenta la temperatura. Eso todo cuando está a más temperatura, se va a disolver mejor, ¿no es cierto? Todos los solutos que podamos tener. Pero ojo, porque a veces uno lo lleva a 100 y podemos desdoblar o quemar el reactivo o la solución, las sustancias puras que estamos solubilizando. Por ejemplo, si yo tengo leche en polvo, y lo llevo a 100 grados, vieron que se hace unos grumos. Y bueno, porque la quemé, porque la naturaleza de la leche son proteínas y azúcares, entonces
transformé en la leche en cualquier cosa, la quemé, ¿sí? Y obviamente que se me va a llenar de grumos, ¿no? O sea, todo tiene un límite. Bueno, entonces la disolución generalmente es cuando el sólido, ¿sí? El soluto sólido, se convierte en partículas disueltas en el agua. A eso le decimos disolución. Ustedes ya me imagino que lo habrán captado. Entonces, decirle disolución sería que el sólido se queda en partículas disueltas en el solvente. Pero la cristalización sería el efecto contrario. ¿Sí? Las partículas disueltas, si yo las quiero volver al estado sólido, ¿sí? Que se vaya, ¿sí? Ese solvente, voy a tener que digamos, hacer el proceso de cristalización. En el laboratorio es re engorroso hacer un proceso de cristalización para preparar una solución. Siempre vamos a ir hacia la derecha. Siempre vamos a preparar soluciones y no vamos a preparar cristalizaciones. ¿Sí? Y ahora ya después se van a dar cuenta por qué. Bueno, acá tienen para interpretar los gráficos, bueno, es lo mismo que les comentaba, ¿no? Bueno, acá vemos un problemita. Dice, a 20 grados y presión normal se tienen 3 soluciones compuestas por 100 gramos de agua y las siguientes masas de cloruro de sodio. Clasificar las soluciones con los ejemplos que vimos, ¿no? Entonces, la A, que dice 34, ¿qué sería? Sería insaturada, ¿no es cierto? Porque en 36 era la saturación. La 3, también insaturada, pero diluida, ¿no es cierto? La A es más concentrada. Y la de 36 es saturada. Bueno, acá tienen más grafiquitos para mirar. Y acá ya tenemos las unidades de concentración, que lo vamos a hacer en la próxima videollamada. Bueno, acá les puse unos ejemplos para empezar a calcular y hacer algunos problemitas y a ver lo que son las unidades de concentración, ¿sí? Bien, entonces, uy, se me hizo cualquier cosa. Tenemos las unidades de concentración y cómo trabajar esas unidades de concentración en las soluciones. Concentración. Hay dos tipos de unidades de concentración, las físicas y las químicas. Y las químicas. Las físicas, ¿sí? Son las cotidianas. Por ejemplo, la que estábamos hablando de la solución del porcentaje de alcohol, esa es física. ¿Por qué? Porque hablamos de porcentaje peso sobre peso, ¿ven? En gramo por ciento gramo, por ejemplo. Porcentaje peso sobre volumen o porcentaje volumen sobre volumen. ¿No es cierto? Que decís, por ejemplo, peso sobre volumen son tanto, qué sé yo, 20 gramos de cloruro de sodio por 100 mililitros de solución. Eso sería peso sobre volumen. Y si no, volumen sobre volumen. Las químicas ya las vamos a dejar para después, ya no son tan cotidianas, son más químicas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo las vamos a calcular? Vamos a ir al ejemplo número 1. ¿Sí? Para eso lo puse así para que ustedes vean. Estos son los mismos problemas resueltos en la guía. Así que no es que estoy haciendo nada del trabajo práctico. El número 1 dice calcular el porcentaje en peso. ¿Ven que es peso sobre peso? O sea que el soluto tiene que estar en unidad de peso, gramos, y la solución también, ¿sí? En una solución que contiene 8,5 gramos de hidróxido de sodio y 150 gramos de solución. Un detalle, cuando a mí me dicen porcentaje peso sobre peso y no me dicen más nada, esto
esto que está acá, ¿quién es? El soluto. Y esto que está acá, ¿quién es? La solución. ¿Sí? Ojo. Porque si a mí me dicen porcentaje, peso, sobrepeso, y me dan un circulito, me ponen O solvente, bueno, generalmente lo ponen así, es, a ver, voy a borrar esa flechita, voy a poner en el colorcito ese. ¿Esto qué es? Esto que estamos teniendo acá. El soluto, obviamente, ¿no? El soluto. Pero, ¿esto qué es? Por eso me indican acá. Ah, en vez de sol también pueden poner H2O, porque bueno, me están indicando que el solvente que es el agua. ¿Quién es? El solvente. ¿Sí? Entonces, guarda como lo que me están preguntando. En el ejemplo número 1 me preguntan sobre solución, porque no dicen nada, pero yo les voy a explicar también cómo se calcula el porcentaje sobre peso sobre el solvente, no sobre la solución. Vamos primero con lo que preguntan, ¿sí? Que es peso sobre peso de la solución. Que en las unidades que nosotros trabajamos, que sería equivalente a gramo por ciento gramo. ¿Sí? Sobre P, no existe como unidad, va nada más para decir peso. Pero nosotros, ¿qué más usamos? Gramo por ciento gramo. Pero ojo que también puede ser kilogramo por ciento kilogramo. Por ahí como algo más pesado o de mayor volumen, por ahí conviene usar kilogramo. Qué sé yo, en el laboratorio generalmente se usa gramo, pero por ahí en una industria, en donde tenés soluciones recontrapesadas y de mucha cantidad, por ahí te conviene kilogramo por ciento kilogramo, no sé, ¿sí? Pero quiere decir que esto, peso sobre peso, significa que es la misma unidad de peso, ¿sí? De masa, de peso, ¿sí? Bien, entonces, porcentaje, peso sobre peso, ¿cómo lo calculo? Se puede hacer con regla de 3 o se puede hacer con formulita. ¿Sí? Les paso la formulita porque es recontra fácil. ¿Qué tenemos que poner acá? Masa del soluto. Sería, ¿no? Para calcular. Sobre masa de la solución, y como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. ¿No? Entonces, ¿cómo sería? La masa del soluto es 8,5 hidróxido de sodio. Puedo poner para indicar, ¿no? Para guiarme mejor. Y la masa de la solución, muy bien, lo dice que son 150. Está la trampita que también me pueden decir en 100 gramos de solvente, pero a mí me preguntan porcentaje sobre peso, peso sobre peso de solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre, siempre sepan que el solvente, el soluto, más el solvente, ¿qué es? La solución. Entonces, si yo sumo el soluto más el solvente, ¿qué me va a dar? La masa de la solución. Seguramente va a aparecer por ahí alguno. Por 100. Entonces lo calculamos, 8,5 dividido 150 por 100 da 5,66, vamos a ponerle 5,67 gramo por ciento gramo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa concentración? Significa que 5, lo voy a poner así, para que ustedes se den cuenta. Lo voy a hacer al revés, cada 100 gramos de la solución, ¿qué va a haber? Hay 5,67 gramos de hidróxido de sodio. Si vos sacás 100 gramos de la solución metidos ahí adentro,
hay 5,67 gramos de hidróxido de sodio. Eso es lo que nos quiere decir. O sea, ¿cuánto hay de agua? Y de solvente, ¿cuánto va a ser? Y si el soluto más el solvente es la solución, si pasás restando soluto menos, solución menos el soluto, te va a dar el solvente. Es una formulita fácil. Entonces sería 100 menos 5,67 y tenés 94, de cada 100 tenés 94,34 gramos de H2O. En este caso, ¿no? Que es de solvente. ¿Ven cómo es la interpretación del problema? Cómo yo lo tengo que razonar e interpretar. Esa es la concentración. Y lo que está en naranja sería cómo lo interpreto. ¿Cómo lo hubiera hecho en regla de 3? ¿Cómo lo hubiera hecho en regla de 3? Yo doy más de hacer ¿cómo es que se llama? La formulita, pero en regla de 3, la que le gusta o el que le gusta, con regla de 3 puede hacer que en 150, ¿sí? ¿Qué hay? 8,5 del soluto, del hidróxido de sodio. Cada 100, que es lo que vos tenés que hacer acá, cada 100, X. Es lo mismo, ¿ves? 150, o sea, sería 100 por 8,5, ¿ves? Es lo mismo, dividido 150, y da lo mismo, 5,67 gramos por 100 gramos. ¿Sí? Gramo por 100 gramos sería la unidad. Eso es para el que no quiere aprovechar la formulita, a mí me gusta, bueno, puede usar regla de 3, no está prohibido, no es que está prohibidísimo, no. ¿Qué pasa si a mí me hubiesen dicho, no está acá en el problema, pero pongámosle que me hubiesen dicho, pero no, yo quiero, estoy con, ahora lo voy a hacer con otro color, verde ya usé, bueno, con rojo. Me hubiesen dicho, pero no, yo lo quiero en gramo por 100 gramos, pero de la solución, ¿sí? O peso sobre peso de la solución. De la solución, del solvente, pues yo ya lo hice de la solución, del solvente. Entonces, ¿cómo lo tendría que haber hecho? Bueno, voy a poner así. Voy a poner signito de pregunta y voy a poner peso sobre peso, pero del solvente, con respecto al solvente. Entonces, ¿qué tengo que poner? La masa del soluto sobre la masa del solvente por 100. La masa del soluto, ¿cuánto decía que era el problema? 8,5. Pero la masa del solvente, es 150, ¿sí? Es la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, ¿cuál es la masa del solvente? 150 menos 8,5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es eso? 150 menos 8,5, 141,5 gramos. Entonces, eso lo pongo acá abajo. Por 100. Bueno, ¿cuánto da eso? 8,5 dividido 141 por 100, 6 justo. 6 gramos por 100 gramos, pero ¿de quién? De el solvente. O sea, ¿qué quiere decir? Para interpretarlo, que cada 100 gramos de agua, en este caso del solvente agua, le acompañan 6 gramos de soluto. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Pregunta. Cualquier cosa, pregúntenme. No hay ningún tipo de problema. Ese sería el 1. ¿Sí? Bueno, abarqué toda la hoja con el 1. A ver si lo puedo bajar. No, que no se va a bajar. Sí, a ver. Bueno. A ver, acá sí puedo hacer el 2 por lo menos.
Vamos a delimitar acá. El 2. ¿Qué dice? ¿Cuántos gramos de una solución al 5% en peso de cloruro de sodio contienen 3,2, perdón, gramos de cloruro de sodio? Entonces lo que nos están preguntando es gramo de solución. Seguimos con la misma unidad, con porcentaje peso sobre peso, ¿sí? No nos están preguntando otra cosa. La solución es 5 gramos por 100 gramos. Que ven que a veces ponen 5% en peso. Es lo mismo, ¿sí? Son dos maneras de ponerlo, pero bueno, tengo que mentalizarme que 5 gramos por 100 gramos, ¿no? Contienen, ¿cuántos gramos de solución? Contienen 3,5, 3,2, bueno, no sé por qué lo tengo con 3,5, 3,2 gramos de cloruro de sodio. O sea que esa es la masa de ¿qué? Esa es la masa de soluto. Entonces, ¿cómo era la formulita? Peso sobre peso era masa del soluto sobre masa de la solución por 100. Ahora, ¿qué tenemos que despejar? La masa de la solución. Entonces, esto va hacia allá, ¿sí? Multiplicando, y la concentración va dividiendo. Ya pongo los datos. Entonces, ¿qué sería? 3,2 dividido, ¿sí? La concentración por 100. Sí, por 100. Sí. Bien, entonces, ¿cuánto sería? 3,2 dividido 5 por 100. 64 gramos, ¿sí? Porque queda, por ciento se va, gramo con gramo se va, te queda 64. Entonces, 64 gramos es la solución que tiene 3,2 de soluto, de cloruro de sodio. Pero esa solución es un 5% en peso, 5 gramos por 100 gramos. Bien, es otra incógnita, ¿no? Que nos pueden llegar a preguntar. Bien acá. ¿Sí? Bueno, veo que no me hacen anotaciones, no hablan, así que bueno, pienso que está bien. Ven que son más fáciles que los que estuvieron haciendo estequiometría y todo eso para atrás, es ya mucho más fácil esto, ¿no? Pero bueno, estas unidades de concentración van a estar metidas en los reactivos de estequiometría también, que no lo habíamos puesto. Después vamos a hacer problemas otra vez de estequiometría, pero con unidades de concentración. Entonces hay que unir todo, ahí se hace la ensalada. Pero bueno, paso por pasito, ¿no? Porque si no, vamos a seleccionar esto. Vamos a copiar, así abrimos otro. Lo voy a guardar por las dudas que quieran. Ay, no sé por qué se me va a guardar. Documento. Ahí está, así después lo saco. Ay, ¿por qué no lo puedo copiar? Ahí va. Bien. Está bien. El 3. Si se disuelven 7 gramos de cloruro de litio en 43 mililitros de solución, no se ve nada, pero bueno, más o menos en solución acuosa, expresar la concentración, miren, ahora cambió, es porcentaje peso-volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa de la solución es 7 gramos, es cloruro de litio. La masa de la solución, o sea, la masa, el volumen,
vamos a ponerlo bien, el volumen de la solución, porque ahora me están dando volumen de la solución, es 43 mililitros, ¿sí? De la solución. Está bueno que se marquen bien qué es lo que nos están dando. Expresar la concentración de sal en porcentaje peso-volumen. Entonces, ¿cuál sería la formulita? Peso-volumen. Lo mismo, masa del soluto, pero abajo que en vez de poner masa de la solución, ¿qué voy a poner? Volumen de la solución. Por 100. Ahí ya tienen otra fórmula. Entonces, bien, en este caso, peso sobre volumen, ¿qué va a ser? La masa del soluto, 7 gramos, en mi problema, y el volumen, 43 mililitros, por 100. Entonces serían 7 gramos dividido 43 por 100. 16,28 más o menos, pues 27,9. ¿Y qué unidades me quedo acá? Porcentaje peso sobre volumen, 7 gramos por 100 mililitros, ¿sí? Porque podría haberlo hecho por litro, ¿no? Si yo hubiese hecho, en vez de haber puesto 43 mililitros, si la múltiple opción me dice que es gramo por ciento litro, ¿cómo tendría que haber puesto el volumen de solución? En litro. 0, hubiese hecho 7, dividido 0,043%. Entonces ahí me da gramo por ciento litro. ¿Ven? Ahí vamos jugando, ahora acá se puede ir jugando con las unidades, en las unidades físicas. Ya vamos a ver en las unidades químicas que no es así, es más cuadrado, o sea, tenés que respetar la fórmula. Pero en las unidades físicas se puede ir jugando con las unidades, pero bueno, obviamente tenés que respetar lo que el dato que estás poniendo. Si acá estamos poniendo en mililitro, obviamente que va a quedar mililitro acá. ¿No? ¿Se dan cuenta? Bien. Podrían habernos preguntado en vez de porcentaje, nos podrían haber puesto en gramo por litro una concentración, que confunde con la densidad. La densidad no es concentración, ¿sí? La densidad, ¿se acuerdan? De la relación entre masa sobre volumen. Por eso, cuando a veces la concentración está en gramos por litro, confunde con la densidad. Pero no es lo mismo. Entonces, si hubiese sido gramo por litro, ¿qué hubiese puesto? Bueno, los 7 gramos del soluto, pero el 43 el litro. Sin el por ciento, porque me preguntan solamente en gramo por litro. Entonces, ¿cuánto hubiese sido? 7 dividido 0,043, 162,8, ¿sí? Bueno, claro, porque se corre una coma, gramo por litro. Es la misma solución que esta, pero en distintas unidades. Lo mismo que podría haber hecho gramo por ciento litro, como el que les comentaba. ¿Ven cómo lo podemos ir modificando? Depende de los que nos pregunten, obviamente. Y miren el 6. Dice, una solución acuosa de propanol tiene una concentración 80% volumen sobre volumen. ¿Qué significa? Mililitro, mililitro, litro, litro, ¿sí? O de centímetro cúbico, centímetro cúbico. O sea, es volumen sobre volumen. ¿Qué volumen de propanol? O sea, el volumen de soluto, me están preguntando. Está presente en 750 mililitros de la solución. Entonces, ¿cómo sería volumen sobre volumen? Voy a poner peso sobre peso. La formulita. ¿Cómo sería? Lo vamos a hacer en rojo. Volumen del soluto, porque acá es propanol, ya es un alcohol, ¿sí? Propanoico, o sea que conviene ponerlo en volumen al soluto. Sobre volumen de la solución por 100. ¿Y qué es lo que tenemos que despejar acá? El volumen del soluto. O sea que el porcentaje volumen sobre volumen lo paso multiplicando el volumen de la solución
Y lo divido el 100, ¿cómo pasa? Dividiendo. Y me queda el volumen del soluto para calcular. Entonces, ¿acá qué voy a poner? 80 mililitros por 100 mililitros, que sería equivalente a eso, por el volumen de la solución, que es 750 mililitros, dividido 100. Y eso me va a dar el volumen del soluto. Siempre el 100% es cuando yo tengo unidades que tienen porcentaje. Si hay una unidad que no tiene porcentaje, por ejemplo esta, no va al 100. Es esa la diferencia. ¿Sí? Como por si les quedó medio ahí en el tintero esa partecita. 80 por 750 dividido 100. Claro, me da como 600, está bien, porque es 80 por 750 dividido 100. Sí, 600. El volumen del soluto, entonces da 600 mililitros, ¿sí? Porque está al 80. De 600 mililitros, porque por ciento se va, ¿sí? Está bien, ¿no? Sí, despejado por volumen de la solución. Está bien, dividido 100. Está bien. Entonces me queda el volumen del soluto, 600 mililitros. Esto se va, es que esto está dividido, entonces es así. Esto se va con esto, este mililitro se va con este y queda el mililitro de acá. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Cómo vamos? Para empezar a hacer algo del trabajo práctico. Voy a romper el hielo un poco con el trabajo práctico, así no se lo llevan así como de prepo. Pero vamos, primero arrancamos con unidades físicas. ¿Sí? No son difíciles las químicas, pero bueno, vamos paso por paso. Así no hacemos nada raro. No nos confundimos, digo. Y que acá ya después empieza las unidades químicas. Ah, me faltó el partes por millón. Miren, importante, porque se usa muchísimo en medicina la unidad física partes por millón. ppm le van a encontrar. Por ejemplo, cuando les dicen esta se usa muchísimo en solutos que están en muy pequeña cantidad con respecto a la solución, que es recontra grande. ¿Para qué se usa? Para vitaminas, suplementos, ¿sí? Que los médicos y trabajan mucho, ¿no? Y si ustedes ven, generalmente en el agua, ¿sí? el agua mineral, etcétera, a veces ponen esa unidad de partes por millón, porque imagínate, el sodio que llega al agua mineral o alguna sustancia, ¿sí? Algún soluto del agua mineral, es muy chiquito con respecto a toda la solución. Entonces se usa más que nada las partes por millón. Si yo, por ejemplo, tengo una vitamina que tiene 2 partes por millón, o sea, una solución, ahí está, una solución que tiene 2 partes por millón de una vitamina, vamos a decir vitamina C. ¿Qué significa? Que tiene 2 miligramos por kilogramo de la solución. Eso significa. ¿Sí? O sea, quiere decir que tiene 2 miligramos, 0,002 gramos sería, miren lo chiquito, por 1 kilo de solución. O sea, en 1 kilo tenés 2 miligramos de vitamina C. Eso significa. ¿Cómo lo calculás? Las partes por millón, entonces, y va a ser la masa del soluto, entonces, que en este caso va a ser la vitamina C, ¿no? En miligramo por la masa de la solución, pero acá sí es marcada bien la unidad, no la puedo cambiar, es en kilo. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Es eso nada más, ni por 100, ni por nada por el estilo. Es muy usada.
¿Sí? Entonces, si por ejemplo, me voy a inventar ahora, a ver, si yo tengo, eh, a ver, 15 miligramos, ¿sí? De sodio, de catión sodio, en 2 kilos de agua, ¿sí? Calcular, por ejemplo, las partes por millón, ppm. Entonces, ¿cómo sería? La masa del soluto tiene que ser en miligramos, lo hice más fácil, no puse nada en otra unidad, pero guarda que a veces hay que cambiar las unidades, 15 miligramos, y acá pongo 2 kilos. Entonces, 15 miligramos dividido 2, 7,5 miligramos por kilogramo, que es lo mismo que decir 7,5 partes por millón. ¿Sí? No es difícil. Por ahí se complica después cuando te empiezan a cambiar las unidades. Pero en esta parte, entonces, conviene a veces, en vez de las unidades anteriores que estuvimos viendo de porcentaje, a veces conviene las partes por millón cuando es muy poquito el soluto, cuando no tiene muy poquito, pero no quiere decir que ese poquito no sea importante, porque el sodio en el agua o la vitamina son importantes, esa muy pequeña cantidad. Muy bien, esa me había quedado ahí en el tintero, por eso vi que no, está explicado también en el apunte, así que bueno. Y ahí sí empiezan las químicas, pero quiero ir al trabajo práctico. Tienen como un trabajo práctico resuelto también, que está bueno verlo y hacerlo, ¿sí? Van comparando. Pero me voy a ir directamente al trabajo práctico. Vamos a hacer este antes que se me acabe el tiempo. Se disuelven 10 gramos de cloruro de sodio en 50 gramos de agua. O sea que yo que tengo masa de soluto, ¿sí? Acá puse igual, pero bueno, tendría que haber yo así. 10 gramos, que es el cloruro de sodio, y la masa del solvente, ¿ven que no es de la solución? ¿Esto qué es? El solvente. Ojo, eso es lo que hay que prestar atención. ¿Cuánto es? 50 gramos, que justamente es H2O. Exprese la concentración en gramo por ciento gramo y también en gramo por ciento, ven que acá lo ponen en agua, ¿sí? Que es lo mismo que el circulito. O sea, ¿qué quiere decir? El solvente. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Porcentaje peso sobre peso. ¿Sí? Que era la masa del soluto, ya lo vamos a ir poniendo. La masa del soluto, ¿cuánto es? 10 gramos. Y si yo quiero hacer primero, calcular esta, ojo que es de la solución. Con respecto a la solución. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer primero? Calcular la masa de la solución para poner acá. Entonces, la masa de la solución, ¿qué es? La masa del soluto sobre la masa del solvente. Y entonces, para calcular la masa de la solución, voy a poner acá 10 gramos más los 50. ¿Cuánto es? 60. Lo podría haber hecho mentalmente, no era tampoco complicada la cuenta, pero para que ustedes vean cómo sale, ¿no? Para los próximos problemas. Entonces, ¿acá qué voy a poner? 60 gramos por 100. 10 dividido 60 por 100. 16,67 gramos por 100 gramos de la solución.
Y si ahora me piden del solvente o del agua, como quieran poner ahí, entonces, ¿cómo sería? 10 gramos, pero ahora sí voy a poner 50 por 100. Entonces ahí cambia un poquito, porque es dividido 50. 20. Porque es con respecto a qué? Al agua, al solvente. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Bien, profe. Perfecto. Bueno, la 2 la hacen ustedes. Ahora les doy como un poquito para que lo hagan. ¿Sí? Les dejo un ratito para que hagan el punto 2. Están también todos los resultados. Así que no van a tener problema. El punto 3 también yo creo que lo van a poder hacer. ¿Sí? A ver, el punto 4. 26 gramos. Sí, yo creo que lo pueden hacer. Sí, no van a tener problemas. Si han hecho los de estequiometría, van a estar perfectos. Entonces, van a ser, el 1 ya lo tenemos hecho, van a ser hasta las 18, no, esperen, van a ser las 19. Hasta las 19:15, ahí vamos a retomar. Van a ser el punto 2, el punto 3, el punto 4, ¿sí? Y si les queda tiempo, no sé, es muy poco tiempo, pero si les queda tiempo, el 5, lo pueden hacer. ¿Sí? Después en la otra videollamada les digo hasta dónde van, dónde pueden hacer. Después vamos a seguir un poquito haciendo un poquito más, algunos que tengan algo más como por ejemplo la densidad, ya ahí voy a encontrar alguno más complicado para hacer. ¿Cómo le fue? A ver, ¿pudieron hacer algo? ¿No salió nada? ¿Se hizo todo? ¿Qué pasó? Yo pensé que ¿Quieren que había hagamos entendido, profe, uno? pero ahí me Ay, quedé. otra vez no te escucho, Juan. ¿Qué problema con vos? No te escucho. Después salís grabado en los videos, sale tu voz. Es re cómico, pero no sé por qué no te puedo escuchar yo ahora, en vivo. Yo pude hacer hasta el 7, dice Nair. Bueno, genial. Buenísimo. Y te salieron todos. Muy bien. Hasta el 4, bueno. Bueno. Profe, a mí me costó Sí, o el... sea, cada uno tiene su ritmo. No es que todos van a ir igual. Pero bueno, si tienen alguna pregunta o algo. Lo que voy a hacer ahora es voy a adelantar un poquito. O sea que me voy a saltar, esto ya se lo dejo para la casa. Y me voy a saltar al 14. Me voy a ir al 14. Porque tiene algo que les voy a explicar que les va a facilitar los problemas, como un camino corto. En vez de irse por un camino largo, voy a ir un camino corto. Es con las unidades físicas. Bien, ¿qué dice el problema? Leámoslo todo. Se disuelven 14 gramos de ácido en 1000 gramos de agua. La densidad de la solución resultante es de 1,06 gramos por mililitro. Exprese la concentración en gramos de ácido por litro de la solución. O sea, gramo por litro, me preguntan. ¿Sí? Pero yo lo voy a ampliar un poquito más. Como para explicarles por las dudas que aparezcan otras unidades. Bien, entonces, ¿qué nos dicen? Que son, la masa del soluto es 14 gramos. Y la masa del solvente es 1000 gramos. ¿Sí? 1000 gramos de agua sería, ¿no? Es la masa del solvente. Después nos dan la densidad.
1,06 gramos por mililitro. Y después nos preguntan la concentración en gramo por litro, ¿ven? Que ahí preguntó solamente gramo por litro. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo acá para hacer con esto? El porcentaje, ¿sí? Peso sobre peso. Tengo acá, porque tengo la masa del soluto sobre la masa del solvente, ¿sí? ¿Y cuánto es la masa de la solución? Si sumo soluto más solvente, tengo 1014. Sería la masa de la solución. Entonces tengo para sacar peso sobre peso de la solución. Pero me preguntan en gramo por litro, ¿sí? Me preguntan una solución volumétrica, que se llama. Cuando es por volumen, o sea, estas concentraciones, eso no les dije, pero se los voy a contar. Esta concentración, peso sobre peso, a veces se pone así. Las concentraciones se denotan así, no siempre, sí, es así. Lo vamos a ver más en equilibrio químico y en iónico. Esto significa concentración. ¿Sí? Es como un símbolo, los corchetes. Esa sería una concentración gravimétrica. ¿Por qué? Porque es peso sobre peso. También, aparte de este símbolo, puede ir así. Eso significa concentración gravimétrica. Esto solamente significa concentración, que puede ser una C o unos corchetes. Si es C con una G, sería concentración gravimétrica, que es peso sobre peso. Pesos volumen o volumen sobre volumen son concentraciones como volumétricas. Concentraciones volumétricas. ¿Sí? Muy bien. Concentración, acuérdense que se le dice, también se le puede simbolizar con corchetes. Entonces, en vez de hacer varios reglas de 3 y toda la cosa para llegar a la concentración volumétrica, yo puedo ir por un camino recontra corto, que es que la concentración gravimétrica por la densidad, ¿sí?, es igual a la concentración volumétrica. Y ahí tengo una fórmula que voy por un solo camino. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si yo tengo gramo por 100 gramos por la densidad, que es gramo por mililitro, miren cómo se simplifican las unidades. Gramo por este gramo se va, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Gramo por 100 mililitros. ¿Ven que voy más fácil? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy a tener que sacar con estos datos la concentración gravimétrica, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Bueno, gramo por 100 gramos, peso sobre peso, que es la gravimétrica, sería la masa del soluto, 14, dividido la masa de la solución, 1014, por 100. Eso era 14 dividido 1014 por 100, da 1,38 gramos por 100 gramos. Ahí ya tengo la concentración gravimétrica. Entonces, si la multiplico por la densidad, me da la concentración volumétrica. ¿Cuánto será? Ahí lo tengo sacado en la calculadora, 1,38, así que yo lo dejo por 1,06. 1,46 gramo por 100 mililitro, porque hacemos la misma simplificación de unidades. ¿No es cierto? Gramo con gramo. Se va, y te queda gramo por 100 mililitros. Pero no es la respuesta, porque la respuesta, ¿qué es? En gramo por litro. Pero ya ven cómo puedo ir por un camino rápido, que la gravimétrica, ¿sí? O sea, el peso sobre peso,
es por la densidad, me da la gramo por 100 mililitros, la de peso sobre volumen. Otra formulita puede ser esa, en verdad. Peso sobre peso, es lo mismo. En vez de poner, yo acá puse, en vez de poner peso sobre peso, es CG. Por la densidad te da el porcentaje peso-volumen. No volumen sobre volumen, ¿sí? Sino que va a dar peso-volumen, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hago? Acá. Regla de 3 simple o formulita, la que a ustedes más les guste. A ver, otro color más. Vamos con el verde. Regla de 3, ¿cómo sería? Bueno, acá interpreto que 100 mililitros de la solución son 1,46 gramos. ¿Sí? Pero a mí me piden gramos por litro, significa 1000. Entonces, ¿cómo sería? 14,6 gramos por litro. Y ahí está. Esa es la concentración, la misma que esta, el mismo frasquito, pero en gramo por litro. Formulita, ¿cómo sería? La concentración esta volumétrica gramo por litro. Y la masa del soluto, ¿cuánto es? Sacando de acá. 1,46 gramos. Y los mililitros en que está 1,46, ¿cuánto está? En 100 mililitros. O sea que ¿cuántos litros son? 0,1. Ahí veo el chat. Espérenme un segundito que lo cierro esto. Litro. Entonces ahí ¿cuánto sería? 1,46. Miren la calculadora. Dividido 0,1. 14,6 gramos por litro. Y da lo mismo. Ahora sí me fijo el chat. Puede ser por fracción de conversión también. Sí. Si lo saben hacer de otras maneras y están bien, todo vale. ¿Sí? Vale porque ustedes no les van a tomar, por ejemplo, a los chicos de ciencias agrarias les toman todo el procedimiento. Y si no lo hacen como ellos quieren, como lo enseñan en su pre, digamos como que te ponen mal. Pero ustedes es múltiple opción. O sea, que si ustedes lo hacen, hay muchos caminos. ¿Vieron cómo esta geometría? Que se abrían muchos caminos. Yo lo podía hacer por un método, por el otro. Acá igual. Esta es una vía, pero podría haber sido por otra. Sí, Anto, si vos lo sabés por esta manera, buenísimo. ¿Sí? La fracción de conversión. Está bien, si vos lo sabés de otro lado o lo viste y está bien, sí. No hay problema. Yo obviamente siempre les explico los métodos como más comunes para realizar los problemas, pero obviamente que uno a veces le sale de otra o de la secundaria traen otra. Yo eso no tengo problema. Muy bien. Este problema era así. Les expliqué de esa manera. Bueno, ustedes después, si quieren, me la muestran. Vos, Santo, después mostrame cómo harías esta con la fracción de conversión, así yo te digo si está bien o mal. ¿Sí? Hacete el 14 de esa manera. Y me lo mandás por WhatsApp. A ver si está bien o mal. Si te da 14,6 y todo el resultado, o sea, está bien. Pero bueno, como para verlo, a ver cómo lo hiciste. Son todos muy parecidos. A ver, alguno que tenga otra cosita. Ay, miren, les voy a explicar la regla de dilución. Ah, está, mira, justo el 19. Ya que estoy y me sobra tiempo, vamos con la reglita de dilución, porque aparece en unidades físicas. Así que, ya que estamos, lo vemos. Dice, un vino adulterado contiene 1,20% volumen sobre volumen de metanol. Calcule qué volumen de muestra se debe tomar para preparar 300 mililitros de solución, 0,3% volumen sobre volumen, para su uso en la investigación de la adulteración. Bien, este también puede ir por un
camino largo que podemos utilizar las fórmulas que vimos al principio. Pero también hay un camino corto, que es usado, obviamente, en la preparación de soluciones, ¿sí? Y es recontra usado y todo el mundo lo usa en preparación de soluciones. ¿Cuál es? La famosa regla de dilución. Todo está explicado en la fotocopia, ¿eh? Todo esto está explicado en la fotocopia. ¿Qué es la regla de dilución? Yo voy a poner concentración 1, que puede ser cualquier unidad, por eso pongo concentración, puede ser gravimétrica, volumétrica, volumen sobre volumen, peso sobre volumen, multiplicado por el volumen 1, o sea, el volumen, ¿sí?, que tenga esa concentración, va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Esta es la formulita que ahora paso a explicar. Parece la de Boyle-Mariotte, pero no es. La de presión por volumen, ¿se acuerdan? Parecida. Bien. Regla de dilución, ¿para qué se usa? Para preparar soluciones. ¿Desde dónde? Desde una solución más concentrada a una menos concentrada. ¿Por qué? Porque, ¿qué estamos haciendo? Una dilución. Entonces va de una más concentrada a menos concentrada. ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio? Es mucho más fácil, como yo les comentaba en la teoría, es mucho más fácil diluir que estar concentrando, que estar cristalizando. Porque imagínate, me es más cómodo agregar agua y llegar a la concentración que necesito que estar evaporando, imagínate eso, es re engorroso, estar evaporando y midiendo las concentraciones. Entonces siempre es mucho mejor preparar soluciones desde cualquier concentración más concentrada que la que tengo que preparar. O sea, que hablando así, normalmente, yo puedo preparar cualquier solución, obviamente tiene que ser del mismo soluto, ¿no? De las mismas sustancias. Si yo quiero preparar una solución de metanol, ¿sí?, tiene que provenir de otra solución de metanol, pero de cualquier concentración más concentrada. Ven que acá estoy preparando una solución de 0,3%, voy a hacerlos de todos los dibujitos. Yo tengo en mi laboratorio un frasquito que dice metanol y dice 1,20. Volumen sobre volumen, ¿no? Pero yo la que necesito hacer es de 0,30. Entonces, ¿puedo usar esta? ¿Puedo usarla realizando la dilución? Sí. ¿Sí? Puedo usarla, porque ¿qué estoy haciendo? Yendo de una más concentrada a una menos concentrada. Y es mucho más fácil. ¿Qué tengo que hacerla? ¿Qué tengo que hacer? Agregarle agua. ¿Sí? Agregar agua. Nada más. Obviamente no así nomás. Hay toda una cosa atrás de esto, que si alguno ha estado en un laboratorio, se hacen titulaciones, que a ustedes no les van a tomar esta parte, ¿sí? Les van a tomar seguramente cuando tengan laboratorio, o a los técnicos más que nada, pero bueno, sí, a los médicos seguramente. Tienen que hacer titulaciones, etc. Acá solamente vamos a prepararlo como si fuera rápidamente para sacar cálculos, nada más. Pero por ahí el que tuvo química se acuerda, por ahí habrá hecho alguna titulación. Está relacionado con esto, ¿sí? Porque en realidad se preparan y después se valoran, porque yo no puedo prepararle agregándole agua y después ya decir, ya está preparada porque puedes matar a una persona. Ustedes están en salud, no es cualquier cosa. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Probar si está bien la dilución hecha, la concentración hecha. Entonces, después se hacen lo que se llaman titulaciones. Que por ahí lo digo, porque por ahí alguno
ha estado en una clase de química más avanzada y tal vez lo ha hecho, ¿sí? Acá no tenemos que, o sea, tenemos que prepararla y la parte de la titulación no la hacemos, porque seguramente esa parte se la van a enseñar en la facu, ¿sí? Es como para que, por las dudas que se entienda, se tenga esa dudita, ¿no? Bien, entonces, lo que está preguntando, o sea, ¿cuánto tenemos que preparar de esta solución? Para mi análisis o para mi medicamento, lo que sea, necesito 300 mililitros de esa solución, la verde, que es metanol. Entonces, ¿qué me está preguntando el problema? ¿Cuánto voy a sacar de acá, ¿sí? Para poner acá. ¿Cuánto de la solución de metanol? Metanol, cualquier cosa, bueno, al 1,20%, que es la de mi frasco original. ¿No? Porque este es el frasco original, el rojo, el verde es el que voy a preparar, ¿no? ¿Cuánto voy a sacar de esa solución? Y también después me puedo hacer la pregunta de cuánto de agua voy a agregar. Agrego. Nos vamos a contestar esas dos preguntas, aunque el problema no lo pregunte, nos lo vamos a contestar igual, ¿sí? Entonces, agarro la formulita de la dilución, la regla de dilución. Y digo, la concentración 1, ¿sí? Ahora, puede decir que esta es la roja es la 1 y la verde es la 2 o al revés, ¿sí? Mientras que el volumen acompañe, obviamente, cada concentración. Por ejemplo, si yo la roja, la de 1,20, es la concentración 1, otra cosa, me tengo que fijar que las unidades estén igual en la concentración. C1 y C2 tienen que tener la misma unidad. Ojo al piojo. Este problema es fácil, porque son los primeros, pero después van a ver que van a cambiar las concentraciones. Y voy a tener que llevar una concentración A igual a la otra. Por el volumen 1 es mi... Bueno, ¿para qué puse volumen 2? Volumen 1 es mi pregunta, ¿no? Volumen 1 es la incógnita, porque es lo cuándo de la solución de metanol voy a sacar de ese recipiente. La concentración 2, ¿cuál sería? Del recipiente 2. Volumen sobre volumen por 300 mililitros. Entonces ahí voy a despejar el volumen 1. ¿Ven? Que sería, acá se tienen que simplificar las unidades. Por eso les digo que tienen que estar en la misma unidad. Entonces sería 0,3 por 300 dividido 1,2. 75, ¿qué cosa me queda de unidad? Mililitros. Eso es lo que voy a sacar de este recipiente. El volumen de muestra que se debe tomar. Es el resultado que me están pidiendo. ¿No? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cualquier cosa me preguntan. Bueno, pero yo me hice otra pregunta. ¿Cuánto de agua tengo que agregar para que queden? Porque eso es lo que saqué, que sigue siendo de 1,20% de la solución, pero de concentración. Pero ¿cuánto tengo que agregar de agua para que se me convierta en 0,3? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto le tengo que agregar? El resto de los 300 mililitros. O sea, ¿cómo sería? Si 300 mililitros tiene que quedar, menos los 75 que van a ser de la solución de 1,20. Entonces, ¿cuánto sería? 300 menos 75, 225 mililitros de agua. De más de solvente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le agregue
a los 75 que salen de acá, ¿sí? Los 75, y le agregue más agua, esos 225, voy a tener 300 mililitros, pero ¿de qué concentración ahora? 0,30. ¿Sí? Esa es una pregunta también que pueden hacer. Obviamente que no voy a agregar agua así un chorrito, hay todos recipientes especiales para preparar soluciones que generalmente les cuento, no es que se los van a tomar. Son matraces, que son como largos, ¿sí? Así que tienen una base, que es parecidos a los que se usan para el aceite, bueno, pero son aforados, significa que tienen una marquita acá, y son de muchos volúmenes. Por ejemplo, acá tendría que usar uno de 300, pero hay de 100, de 50, de 1 litro, de un montón, son de distintos tamaños, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Colocar los 75 de acá, y después agregarle agua 225. Y ahí llega hasta acá, hasta esa marquita, hasta la pancita. A ver si lo veo con rojo, hasta acá le tengo que agregar agua, hasta donde llega la pancita esa, la marquita. Entonces ya tengo 300 mililitros. En realidad no hace falta calcular el agua, porque yo le pongo 75 y después lo lleno hacia esta marquita, ya está. Quiere decir que agregué 225. Hay un montón de cosas, puedes usar probetas, bueno, eso obviamente ya lo van a ver en el laboratorio seguro, pero ustedes ya saben que tienen que agregar 75 y son 225 de agua. ¿Está? Entonces la regla de dilución, tenerla bien clara, es re fácil, la formulita es muy parecida a la de Boyle y Marriott, pero en vez de concentración en vez de presión es concentración. En la concentración puedo poner cualquier unidad, ya sea estas físicas como las químicas, que vamos a ver, pero tienen que estar en igual volumen. Si tengo que averiguar concentración, los volúmenes tienen que estar iguales. Si tengo que averiguar volumen, las concentraciones tienen que estar iguales. Guarda con eso. ¿Sí? Todo tiene su... se los guardo. Son un montón de imágenes. Si quieren no las descargan, ¿no? Si ya las tienen anotadas. Si no las descargan, como quieran. De WhatsApp. Ven, acá hay otra. Dice, para cierta reacción se necesitan, es acá más complicada, a ver si la podemos hacer, me quedan 10 minutos, a ver si se las puedo hacer para que tengan como un problema tipo. Uy, ¿qué dice? Saca el coso este. Ahí está. A ver si se la puedo hacer rapidito, por lo menos la planteamos. Para cierta reacción se necesitan 3 gramos de anión cloruro. En el laboratorio se tiene una solución de cloruro de sodio al 5% volumétrico, o sea, 5 gramos por 100 mililitros. Calcule qué volumen de dicha solución se debe medir. Ven que también es de dilución, pero ya con otros datos. Entonces tengo 3 gramos del anión cloruro nada más. Es lo que yo, o sea, no lo tengo, sino que es lo que necesito. Necesito 3 gramos de cloruro, no importa con quién estén, pero justo voy a la heladerita y ¿qué me encuentro? Con un recipiente que dice cloruro de sodio al 5 gramos por 100 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 gramos por cada 100 de solución, son 5 gramos de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, también voy a tener que sacar, o sea, acá voy a tener que preparar otra solución de cloruro de sodio, me va a quedar una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Pero necesito que en esa concentración estén metidos los 3 gramos de cloruro. Ven que es un poquito más desarrollado, se van a ir desarrollando un poquito más los problemas, como ustedes ven. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver
¿sí? Tengo que ver, yo lo haría, ojo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? También, muchos caminos, digamos, pero yo lo haría viendo a ver en qué cantidad de solución están los 3 gramos de cloruro. ¿Sí? ¿En qué cantidad de solución están los 3 gramos de cloruro? Primero, yo lo haría así. Entonces, ¿con qué lo tengo que ver? Con la disociación. Ven que acá va apareciendo un poquito, muy poquito de estequiometría, pero va apareciendo. ¿Y qué es lo que tengo que sacar? Estos son 5 gramos y voy a ver, ¿sí? En estos, o sea, en los 3 gramos de cloruro, ¿cuánto están en los 5? Que los 5 lo voy a borrar porque sería la concentración. Acá, ¿qué voy a hacer? La masa molecular, que sería 23 más 35,5, 58,5, y esto es 35,5, ¿no? Veamos. Entonces sería una regla de 3, X. Sería 35,5, son 58,5 de cloruro de sodio, 3, y ahí nos va a decir en cuánto está. ¿En cuánto están los cloruros? 35,5, no, sería 3 por 58,5 dividido 35,5. En 4,94 gramos de cloruro de sodio. O sea, yo ahora me tengo que fijar que tenga una solución de 4, por lo menos para que estén los 3 gramos de cloruro, tienen que ser de cloruro de sodio 4,94 gramos. Bueno, entonces teníamos este problemita, que se me había cortado, no iba a tener mucho tiempo, por ahí sí, bueno, pero les dejé como para que lo hagan ustedes. Entonces teníamos que, teníamos los 3 gramos de cloruro y la solución de 5 gramos por 100 mililitros. Entonces, con regla de 3 simple, calculamos que esos 3 gramos tienen que estar en 4,94. Se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Se puede decir, bueno, a ver, en 5 gramos, ¿sí? Están en 100 mililitros, ¿no es cierto? Porque es lo que nos dice esa concentración. Bueno, en 4,94, ¿cuántos mililitros serán? Los que obviamente tienen que estar de esa solución. Sería 4,94, sería 494, o sea, por 100. 4,94 por 100 dividido 5. 98,8. Y eso es lo que voy a sacar. Esa sería la respuesta. Es lo que vamos a sacar del contenido del recipiente de 5 gramos por 100 mililitros para que esté contenidos los 3 gramos de cloruro. Si no, con la reglita de dilución. Por volumen 2. ¿No es cierto? Que, a ver, tenemos 4,94 gramos, ¿sí? Por 100, que serían la concentración final, por, o sea, igual la concentración 2, que serían los 5 gramos, pero yo no sé cuánto voy a sacar de esa concentración, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesitamos? Y ven que es lo mismo que la regla de 3, 4,94 por 100, estos gramos, dividido 5. Y ahí me sale el volumen 2, que es también, ¿ven? 4,94 por 100 dividido 5, 98,8. Y ahí sería lo que nos están preguntando. Ven que la de las dos maneras es lo mismo.